naufragio. Cientos de supervivientes que llegan a una isla desconocida. Y entre ellos, un prisionero que va de camino a Roma para ser juzgado. Parece el final de una historia, ¿verdad? Pues no. Este desastre se convierte en el escenario de sucesos que desafían toda lógica. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis muy detallado de una narrativa increíblemente densa, el capítulo final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Las fuentes nos van a guiar por la estancia del apóstol Pablo en Malta y, después, por sus primeros 2 años como prisionero en el mismísimo corazón del Imperio Romano. El objetivo es desentrañar cómo, en medio de la adversidad más absoluta, una mordedura de víbora, el cautiverio, pues cómo surgen momentos de influencia, debates teológicos y una libertad muy extraña para difundir un mensaje. A ver, vamos a analizarlo a fondo. La historia arranca justo después del naufragio. Llegan a Malta, empapados, helados, y lo primero que destaca la fuente es la no poca humanidad con la que los reciben, y eso que el texto original los llama bárbaros. Claro, y esa es una palabra que hoy nos suena fatal, pero es un detalle clave. Totalmente. Bárbaros, en ese contexto, no significaba salvajes. Para nada. Simplemente se refería a la gente que no hablaba ni griego ni latín. Ah, o sea que era una distinción puramente lingüística. Exactamente. Y lo fascinante es que estos extranjeros, por así decirlo, muestran una compasión inmediata. Encienden una hoguera para los náufragos, que estaban ateridos de frío. Es el primer gesto. Y es un gesto de humanidad pura. En medio de ese acto de amabilidad ocurre el primer gran drama. Pablo, que está ayudando a recoger leña, es mordido por una víbora. Efectivamente. Y la reacción de los isleños es instantánea y muy reveladora. ¿Qué piensan? Su primera interpretación es puramente supersticiosa. Se miran y, según el relato, dicen: este hombre tiene que ser un homicida. Se salvó del mar, pero la justicia no le deja vivir. O sea, una teología de la retribución directa. ¿Te pasa algo malo? ¿Has hecho algo malo? Precisamente, para ellos, la justicia, su diosa Daike, lo ha alcanzado. Creen que un sufrimiento tan visible tiene que ser un castigo directo por un crimen igualmente visible. No hay más vuelta de hoja. Pero claro, la situación da un giro de 180 grados. Por completo. Pablo se sacude la víbora en el fuego y actúa como si nada. Los malteses se quedan mirándolo, esperando que se hinche o que caiga muerto de repente. Y no pasa nada. Pasa el tiempo y no le ocurre absolutamente nada. Y ahí es cuando su conclusión se invierte por completo. Pasa de ser un asesino a ser un dios. Pasa del extremo más bajo al más alto. La fuente subraya esta volatilidad del juicio humano, que es universal. Este suceso, claro, le da un prestigio que le abre la puerta a todo lo que viene después. Exacto. Le abre la puerta para la curación del padre de Publio, que era, el personaje principal de la isla. Publio los acoge, ¿no? Así es. Los acoge hospitalariamente 3 días. Y Pablo, al enterarse de que su padre está enfermo con fiebre y disentería, va a verlo. Y ojo a cómo actúa, no como un médico. ¿Cómo lo hace? El texto es muy específico. Dice que oró, le impuso las manos y le sanó. Es un acto de fe, no de medicina. Y me imagino que la noticia corre como la pólvora por la isla. Por supuesto. Esto desencadena una oleada de curaciones. Todos los enfermos de la isla acudían a él y eran sanados. Fíjate qué bonito el ciclo. Es verdad. La compasión inicial de los malteses se ve recompensada con la sanidad de su gente, algo mucho más valioso que cualquier tesoro. Pasan 3 meses en Malta y con la primavera por fin reanudan el viaje a Roma. La crónica aquí nos da detalles muy específicos de la travesía. Sí, son detalles que le dan una verosimilitud tremenda. Embarcan en una nave de Alejandría, seguramente un carguero de grano, y nos dice hasta la enseña. Cierto, la de Cástor y Pólux. Los dioscuros, sí, los patrones de los marineros. Hacen escala en Siracusa, en Sicilia, luego en Regio, y llegan a Puteoli, cerca del actual Nápoles. Y ahí ocurre algo muy significativo. Encuentran hermanos. Encuentran una comunidad cristiana ya establecida. Esto nos dice que para el año 60 el cristianismo ya estaba extendido por Italia, incluso antes de que llegara Pablo. Y antes de llegar a la capital, recibe una muestra de apoyo que, es que a mí esto me parece de película. Es impresionante, desde luego. Creyentes de Roma, al saber que se acerca, salen a recibirlo al foro de Apio, a 66 kilómetros de la ciudad.
y otro grupo a las 3 tabernas, a 49. Vamos, que no es un comité de bienvenida, es una peregrinación. Es una demostración de honor inmensa, un acto público de solidaridad. Salir a recibir a un hombre encadenado era una declaración muy valiente. No se avergonzaban de él. Para nada. Y la reacción de Pablo es profundamente humana. El texto dice que, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Es que tuvo que ser una inyección de moral brutal. Después del naufragio, los juicios, el viaje, ver esas caras amigas. Sin duda. Y con esas nuevas fuerzas finalmente entra en Roma. Un apóstol encadenado en la capital del mundo. ¿Y sus condiciones de reclusión? No son las que uno esperaría. No. Se le concede un favor singular. En lugar de ir a una cárcel común, se le permite vivir en una casa que él mismo alquila. ¿Con un solo soldado vigilándole, cómo es posible? Pues probablemente es una mezcla de factores. El informe del centurión Julio, que lo había visto, sería muy favorable. Además, era ciudadano romano y había apelado al César. Y quizá lo más importante, los romanos veían su caso como una disputa religiosa interna de los judíos, no como una amenaza para el imperio. O sea que su prisión, en la práctica, se convierte en su base de operaciones. Exactamente. Una situación muy, muy poco convencional. Llega a Roma y, a los 3 días, convoca a los líderes de la comunidad judía. Me parece un movimiento audaz. ¿Intenta defenderse o directamente toma la iniciativa? Es una defensa estratégica. Una obra maestra, en realidad. Quiere controlar el relato. Claro, adelantarse a los rumores. Eso es. Su discurso tiene 3 puntos. Primero, no he hecho nada contra nuestro pueblo. Segundo, los propios romanos me querían liberar. Y tercero, mi apelación al César fue en defensa propia, no para acusar a mi nación. Y lo remata con esa frase que es potentísima. Estoy encadenado por la esperanza de Israel. Es el punto central. Conecta su situación personal con la esperanza mesiánica, con la resurrección. Les está diciendo, estoy aquí por defender lo que vosotros mismos esperáis. Se presenta como el máximo defensor de su fe. Y la respuesta de los líderes judíos es, la fuente dice que es verdaderamente extraña. Es muy llamativa. Declaran no haber recibido informes negativos sobre él desde Judea. Pero a ver, ¿eso es creíble? ¿Que no supieran nada del personaje más polémico del judaísmo de la época? Suena un poco a diplomacia, ¿no? Es una observación muy aguda. Es más que probable que fuera una postura de distanciamiento cauto. Le dicen oficialmente, no tenemos nada en tu contra, pero a la vez admiten que esa secta suya tiene muy mala fama. Una neutralidad muy calculada. Muy calculada. Y le piden oírlo directamente. Y esto lleva a una segunda reunión, mucho más grande. Sí, muchos acuden a su alojamiento y Pablo les expone su mensaje desde la mañana hasta la tarde. Una jornada maratoniana. Intenta persuadirlos sobre Jesús usando la ley y los profetas. Y el resultado, como casi siempre. División. Unos creen y otros no. No hay acuerdo. Y ante esa falta de acuerdo, Pablo concluye con unas palabras durísimas, citando al profeta Isaías. Sí, es una conclusión terrible. Cita el pasaje sobre el endurecimiento del corazón, sobre la ceguera y la sordera espiritual. Es un mensaje de reprobación. Y justo después, la declaración final. La que es el gran tema de su ministerio, ya que vosotros lo rechazáis. La salvación de Dios se envía a los gentiles. Y lo remata con una convicción total. Y ellos oirán. No es una posibilidad, es una certeza. La narración termina ahí, con Pablo pasando 2 años enteros en ese arresto domiciliario. Podría parecer un final un poco anticlimático. Un hombre de acción encerrado en una casa. Podría parecerlo, sí, pero las fuentes lo presentan como la gran paradoja de su vida. Por un lado, la tristeza de verlo confinado. Por otro, la maravilla de verlo seguir trabajando sin parar. Su casa se convierte en un centro de enseñanza. Exacto. Un centro que recibe a todo el que quiera visitarlo. Y en Roma, paradójicamente, estaba más a salvo de sus perseguidores de Judea. El Estado romano era su protector involuntario. Y además esa reclusión le dio tiempo. Tiempo para escribir. Es durante estos 2 años cuando la tradición sitúa la escritura de las llamadas cartas de la cautividad. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Obras de una profundidad teológica inmensa. Escritas por un hombre encadenado a un soldado. El arresto fue, en cierto modo, un retiro forzoso increíblemente productivo. Las últimas palabras del libro son muy significativas. Predicaba con toda libertad y sin obstáculo alguno. La palabra libertad, aquí, parece clave. Lo es. La palabra griega es parresía,
Y no significa solo que nadie le impidiera hablar. Parresía implica valentía, franqueza, denuedo al hablar. Una libertad interior. Eso es. Una libertad que ninguna cadena física puede apresar. Aunque su cuerpo estaba encadenado a un soldado, su palabra no estaba presa. La imagen final es potentísima. Un hombre atado, pero con un mensaje totalmente libre que se expande por el corazón del imperio. Es una conclusión triunfal. El Evangelio ha llegado a Roma. El mensajero está preso, pero el mensaje es imparable. Y en ese momento, ni sus oponentes ni el gobierno romano podían hacer nada para impedirlo. Así que la historia, que empieza con la violencia de un naufragio, concluye con la imagen de un prisionero que ha transformado su celda en una cátedra, predicando con audacia en las barbas del César. El relato demuestra que las limitaciones físicas no siempre restringen la influencia de una idea. A veces, de hecho, es en el sufrimiento y la restricción donde un mensaje adquiere más fuerza y claridad. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar. El libro termina de forma muy abrupta. No nos cuenta el resultado del juicio de Pablo, ni su destino final, aunque la tradición sí lo haga. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el autor elegiría concluir su crónica así, en suspenso, con el futuro de su protagonista incierto? ¿Qué podría estar comunicando al dejar, deliberadamente, este final tan abierto?